Hola, buen día. Hoy vamos a aprender a realizar una gráfica de dispersión a través del software llamado Excel, el cual nos permite hacer tareas contables y financieras con fórmulas y gráficos. El propósito de esta gráfica es hacer una predicción de largo y corto alcance para el año 2020 y 2050 para la materia de probabilidad y estadística con el tema regresión y correlación. Los integrantes del equipo son Sánchez Morales, Joanny Alexander, Gómez Popomellá, José Francisco y Gabriel Pérez Ana Laura. Las dos poblaciones estatales que nosotros elegimos fueron el estado de Querétaro y el estado de Jalisco. La información o los datos recabados fueron a través de la institución que tiene México para coordinar la información estadística y geográfica, la cual es llamada INEGI. Los valores que encontramos fueron a partir del año 1921 hasta el año 2015 y posteriormente nos da la población que tiene en cada uno de esos años. Comenzaremos a realizar la gráfica de dispersión del estado de Querétaro. Lo primero que tenemos que realizar es seleccionar la columna B y C, el cual nos muestra el periodo y el valor. Seleccionamos a partir del año 1921 hasta llegar al año 2050. Una vez seleccionado, vamos a la pestaña Insertar y posteriormente nos vamos a la sección de gráficos. En la sección de gráficos le damos clic en Insertar gráfico de dispersión o de burbujas. Una vez seleccionado, elegimos las líneas que mejor nos convenga. La que nosotros elegimos fue la de dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Seleccionamos y nos da la gráfica. Una vez que tenemos la gráfica, le damos clic a la línea azul y posteriormente le damos clic derecho. Seleccionamos la parte de agregar línea de tendencia y posteriormente marcamos en presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor R cuadrado en la gráfica. Seleccionamos estas dos pestañas para que nos dé la exactitud con que la línea de tendencia pasa por los datos y la ecuación de la línea de la tendencia. Una vez que tengamos la línea de tendencia, elegimos nuestra ecuación que más nos convenga o la que más represente a los datos. En nuestro caso elegimos la polinómica de orden 3. Como podemos observar, es la que mejor se adapta a nuestros datos o la que mejor representa nuestros datos. Una vez que nos dé la ecuación, seleccionamos la ecuación y le damos en formato de etiqueta de línea de tendencia. Estando ahí nos aparecerá esta pestaña que dice categoría y le damos en número. Vamos a posiciones decimales y le ponemos el número 5, posteriormente le damos enter y si nos damos cuenta la ecuación cambió. Hacemos esto para que al evaluar el año 2020 y el año 2050 sea mucho mejor y sea un poco más exacto. Al hacer esto vamos a elegir una celda donde vamos a escribir el año que queremos evaluar. En nuestro caso es el año 2050. Posteriormente, en la siguiente fila ponemos el año 2020 y una vez teniendo estos dos años escritos, vamos a nuestra ecuación que nos dio Excel y seleccionamos. Seleccionamos la ecuación y la copiamos. Posteriormente, en la siguiente columna, de al lado del año que queremos evaluar, la pegamos. Una vez que tengamos nuestra ecuación copiada, vamos a proceder a modificarla. Modificamos el primer término y le ponemos un por y el comando potencia. Seleccionamos el comando potencia y nos pide el número. En el número le vamos a poner el año, que es 2050, seguido de una coma y la potencia del término, que estaba a la potencia 3. Cerramos paréntesis y así sucesivamente vamos a modificar los demás términos. Seleccionamos otra vez la celda del año, seguimos con una coma y en el orden en el que estaba, que era de orden 2.
cerramos paréntesis y acá solo vamos a multiplicar por la celda que es del año. Posteriormente, una vez modificada, le damos Enter y nos va a aparecer esta ventana, y donde dice desea aceptar la corrección le damos clic en sí. Y si nos damos cuenta, aquí ya nos aparece el valor exacto, se podría decir, o la predicción del número de habitantes del estado de Querétaro para el 2050. Si queremos saber el año de 2020 para el estado de Querétaro, qué población va a tener, solo jalamos la celda hacia abajo. Y nos dice que para el año 2050 van a tener una población de 4.324.687 habitantes para el 2050. Y para el 2020 es una población de 2.296.251 habitantes. Y si nos damos cuenta, a partir de los datos que antes teníamos recabados, nos vamos viendo que la secuencia en la cual van subiendo la población va en una secuencia de 300.000 habitantes, o sea que es un tanto exacto. Comenzamos a realizar la gráfica de dispersión del estado de Jalisco. El procedimiento es el mismo, seleccionamos la columna B y C donde nos muestra el valor y seleccionamos a partir del año 1910 hasta el año 2050. Una vez seleccionado vamos a insertar, vamos a gráfico de dispersión y estando ahí igual volvemos a seleccionar las líneas que mejor nos convengan. Una vez teniendo la gráfica, nos vamos a seleccionar de igual manera la línea azul, vamos a agregar línea de tendencia y señalamos en presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Posteriormente vemos que ya nos dio la ecuación y nos dio la exactitud de la línea de la tendencia. Seleccionamos de nuevo la ecuación que mejor nos convenga o la ecuación que se adapte a nuestros datos. Igual en esta gráfica elegimos la ecuación polinómica de grado 3 o de orden 3. Y si nos damos cuenta, se asemeja o representa mucho los datos que tenemos recabados. Posteriormente, igual seleccionamos la ecuación, le damos clic derecho y le damos formato de etiqueta de línea de tendencia. Vamos a categoría y vamos a número. Cambiamos el número de decimales a 5 y le damos Enter. Como vemos, ya nos modificó la ecuación para que nosotros podamos evaluar el año 2050 y el año 2020. Le hacemos esto como antes lo mencioné para que nos dé la exactitud del año 2050. De igual manera ponemos en una celda el año 2050 y en la celda de abajo ponemos el año 2020. De igual manera seleccionamos la ecuación, la copiamos y la pegamos en la celda L. Posteriormente modificamos la ecuación de igual manera con el comando potencia. Seleccionamos la celda seguido de una coma y la potencia a la que estaba elevada, que era 3. Cerramos el paréntesis y seguimos con el segundo término, igual multiplicándolo por la potencia. Ponemos la potencia, seleccionamos la celda seguido de una coma y la potencia a la que estaba, que era 2. Cerramos paréntesis y posteriormente al último término solo lo multiplicamos por la celda a la que estaba y cerramos paréntesis. Damos Enter y donde dice desea aceptar la corrección le damos clic
derecho en sí. Y si nos damos cuenta, ya nos da el número de habitantes. Y nos dice que para el año 2050 va a haber una población de 10.962.284 habitantes. Y posteriormente igual jalamos la celda hacia abajo para ver el número de habitantes del estado de Jalisco para el 2020. Nos dice que para el 2020 es una población de 8.401.914 habitantes. Igual si nos damos cuenta que a partir de los datos recabados que tenemos, la población lleva una tendencia de aproximadamente 500.000 habitantes por cada año, va creciendo. Entonces podemos comprobar que la probabilidad que nos dio Excel se podría decir que es un poco exacta. Para darle más estética a nuestro trabajo, vamos a la pestaña de diseño y elegimos el estilo de diseño que nosotros querramos. En nuestro caso elegimos este. Y de igual manera si lo aplicamos a la gráfica del estado de Querétaro. Una vez teniendo nuestro diseño, nos damos cuenta que nos marca los puntos de los habitantes respecto al año. Si nos damos cuenta, no nos muestra el del año 2020 ni el del año 2040. Entonces seleccionamos la población del 2050 y 2020 y la copiamos para pegarla en nuestra tabla. Y si nos damos cuenta, ya nos reflejó la población respecto al año. Posteriormente hacemos lo mismo para el estado de Querétaro y lo pegamos en nuestra tabla. Si nos damos cuenta, de igual manera ya nos muestra el número de habitantes respecto al año que fue 2050 y 2020. También podemos ponerle el título de la gráfica. En nuestro caso le vamos a poner distribución de población. De igual manera a la gráfica del estado de Jalisco. Y así es como nos quedaría nuestra distribución de población del estado de Jalisco, y esta es la gráfica de distribución de población del estado de Querétaro.